Hola niños, sean todos bienvenidos a la clase de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Edgardo, pero ustedes me pueden llamar Ed. Antes de comenzar con la clase, debemos ir a Dios en oración para pedir su dirección y sabiduría y así que les invito a que inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos y vayamos a Dios en oración. Ahí. Bendito Padre que estás en el cielo y en todo lugar, Padre, gracias te damos por la vida que tú nos das, Señor. En esta tarde venimos ante ti para pedirte sabiduría y dirección en esta enseñanza que vamos a tener. Te pido que toques los corazones de todos los niños que están viendo este video y también de los padres que acompañan a estos niños. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Listo, niños, estamos listos para empezar nuestra clase. El día de hoy quiero compartir con ustedes una porción muy importante y muy especial que ha sido en mi vida. Esta porción la vamos a encontrar en Romanos 12, así que les invito a que tengan su Biblia lista en el libro de Romanos, en el capítulo 12. En lo que ustedes van a esa cita, les quiero compartir un dato muy curioso de este libro. ¿Sabían que Romanos fue escrito por el apóstol Pablo? ¿Saben quién fue el apóstol Pablo? Pablo fue, antes de ser cristiano, él se llamaba Saulo, era conocido como Saulo de Tarso porque era de la ciudad de Tarso. Esta persona, antes de conocer a Cristo, fue una persona mala con todos los cristianos. Él era perseguidor de Cristo. De hecho, él hacía de alguna forma muchas maldades a todos nosotros en ese tiempo. Pero un día, Cristo tocó su corazón y desde ese momento, él fue un gran siervo fiel de Dios hasta el último momento de su vida. Ahora, ya que estamos con nuestras Biblias en Romanos 12, vamos a leer la porción del versículo 16 al versículo 21. Por favor, niños, vamos a leer esta Biblia de forma unánime. Comencemos. Así dice la palabra de nuestro Dios. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amaos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Niños, ayúdenme a repetir el último versículo, el versículo 21, que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este versículo que hemos leído, el versículo 21, será nuestro versículo a memorizar, así que deben de aprendérselo muy bien. Recuerden que una vez que pase todo este problema de la cuarentena, vamos a regresar con más sábados infantiles para ustedes. Así que tengan en cuenta que siempre cuando regresen les vamos a preguntar esos versículos. Ahora, basándonos en esta lectura que hemos leído, ¿cuántos de ustedes, o mejor dicho, cuántos de nosotros no hemos sido víctimas de injusticias? ¿Cuántos de nosotros hemos caído en provocaciones, burlas, agresiones físicas? Lo sé. Sé que todos en algún momento hemos pasado por esto, pero déjenme les cuento algo que a mí me sucedió cuando era un niño, como ustedes. Yo iba en una primaria y había un par de niños que siempre me molestaban. De hecho, siempre cuando llegaba yo a la clase, ellos me hacían la vida imposible, me escondían mis cosas, me pegaban, me empujaban, se burlaban de mí. Pero un día de estos, obviamente, yo cuando era niño, yo no conocía a Cristo como ustedes ahorita lo conocen. Tomé la decisión de tomar por mi propia cuenta esta venganza. Entonces decidí enfrentar a este par de niños. Desafortunadamente esto no terminó en buenas manos, ya que yo terminé en la dirección y mi mamá tuvo que ir por mí para poder hablar con los maestros. La verdad sí fue un problema grave. Es algo que no me gusta recordar, pero sin embargo fue una experiencia que más adelante un buen amigo me compartió de Cristo y pude comprender la situación por la que pasé y por la que probablemente algunos de ustedes están pasando. Esta persona me compartió de Cristo y me hizo entender muchas cosas. Una de ellas fue precisamente leer mi Biblia.
y saber que este pasaje que se encuentra en Romanos 12, que ahorita les comparto, fue y tocó mi corazón de una manera muy especial. Ahora, ¿cómo fue que esto cambió mi vida? Pues como dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros no debemos de tomar venganza por cualquier alguna otra cosa o situación que nos esté pasando. Siempre debemos orar a Dios y pedirle a Él que se encargue de esta situación. Así que niños, por favor, lean este versículo nuevamente y memorícenlo también. Es importante saber que uno, siendo hijo de Dios, no está hecho para hacer pleito. Al contrario, debes de ser una persona que es pacificador. ¿Saben qué es un pacificador? Un pacificador es una persona que establece la paz y que de alguna forma no promueve la lucha. Esto quiere decir un pacificador, y nosotros, por ser hijos de Dios, debemos de ser así. Recordemos que el Señor Jesús siempre nos mostró con su ejemplo a ser personas de paz, ser un pacificador. Entonces, recordemos lo que dice también Mateo 5:9. ¿Podemos ir a su Biblia y buscar Mateo 5:9, por favor? ¿Qué es lo que dice Mateo 5:9? Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que mora en mí y que mora en ti, es un espíritu de paz. Así que al ser hijo de Dios, debe ser pacificador. Además, nuestra forma de pensar debe ser diferente a la del mundo. Como yo les mencioné anteriormente en Romanos 12:19, que dice el Señor que la venganza es de Dios. Así que no tomemos cartas o no tomemos esa forma de pensar del mundo. Recordemos que en el mundo podemos encontrar muchas formas de pensar que sobre todo van en contra de la palabra de Dios, como el clásico no te dejes o no dejes que nadie te haga daño. O incluso podemos verlo con el ojo por ojo y diente por diente. ¿Saben qué significa eso, niños? Significa que si a ti te pega una persona, tú debes de pegarle aún más fuerte o de la misma manera. Y nosotros no debemos de ser así. ¿Saben? Ahora sí que recordando un poco en los testimonios de la Biblia, tenemos el mejor y más grande ejemplo que Dios nos ha dejado, que fue a su Hijo Jesucristo. ¿Sí recuerdan cómo fue su vida? ¿Recuerdan cómo Él empezó a predicar el Evangelio? Bueno, si no lo recuerdan y si tenemos personas invitadas, déjenme recordarles. Recordemos que nuestro Dios Todopoderoso siempre está atento a nuestra oración y Él siempre está dispuesto a ayudarnos con todos nuestros problemas, y en especial ustedes, niños, porque recuerden que los niños son del Señor. En 1 de Juan 5, capítulo 5, del versículo 14 al 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos ayuda, o Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó el más grande ejemplo, como les decía. Podemos ver en la Biblia sobre el ser hombre de paz. Recordemos que Él fue golpeado, fue insultado verbalmente y jamás tomó venganza por su propia cuenta. Jamás pagó mal por mal. Por el contrario, Él amaba a todos de la misma manera que te ama a ti, a mí y a ellos también. También, recordemos, tenemos otros tres grandes ejemplos. ¿Sí recuerdan quién fue Esteban? Esteban fue un hombre de Dios. Él predicaba también mucho el Evangelio, hasta que un día llegó ante unos hombres, y estos hombres se molestaron mucho por todo lo que Esteban había dicho sobre la palabra de Dios, obviamente. Ellos estaban molestos porque todo lo que ellos vivían, la forma que ellos pensaban, era muy diferente a la de Dios. Entonces, estos hombres, en su enojo o en su celo contra Esteban, comenzaron a arrojarle piedras hasta que lo golpearon en la cabeza y lo mataron, desafortunadamente. Pero Esteban jamás hizo por devolver esas piedras. Por el contrario, él, estando arrodillado, clamó a Dios y les dijo, Señor Dios, no le tomes en cuenta este pecado a estas personas. Y en ese momento él expiró. Otro gran ejemplo que tenemos
es la vida de José. ¿Quién fue José? ¿Saben quién fue José? Pues fue también un siervo de Dios. Este siervo de Dios en su momento fue vendido por sus hermanos. Dice la palabra de Dios que los hermanos lo vendieron a los madianitas. Y aun cuando José de alguna forma tenía todo para vengarse de sus hermanos por haberlo vendido, él decidió perdonar su vida y seguir adelante en las cosas de Dios. Otro ejemplo que tenemos es Daniel. ¿Ustedes saben quién fue Daniel? También fue otro gran siervo de Dios. Daniel era de alguna forma, era la mano derecha del rey Darío. Esta persona, Daniel, tenía un gran puesto delante del rey, mucho más allá de los gobernadores y de los sátrapas. Esto causó cierto celo también en los gobernadores y en los sátrapas, que trataban de ocasionarle o buscar la ocasión de caer para que lo acusaran con el rey Darío. En una ocasión, estos gobernadores y sátrapas inventaron un edicto para ponerlo como en evidencia delante del rey Darío. En esta ocasión, pues no pudo librar Daniel esta falta, y el rey Darío tuvo que encarcelarlo en un foso lleno de leones. Cuando Daniel fue depositado dentro del foso con los leones, el Señor nuestro Dios mandó ángeles a que cerraran la boca de esos leones para que no tocaran ni un solo pelo de Daniel. Cuando al día siguiente fue el rey Darío, de alguna forma triste, pensando que que lo habían devorado, resultó que no. Pues a final de cuentas Dios tenía cuidado de sus seres queridos, de sus seres amados. Entonces el rey Darío, tomando a estas personas que de alguna forma acusaron a Daniel de que había cometido un delito, el rey Darío tomó a esas personas y las encerró en el foso. En cuanto estas personas, los gobernadores y los sátrapas, fueron arrojados en el foso, los leones se abalanzaron sobre ellos y fueron devorados. Como verán, niños, estos 3 ejemplos que les he estado mencionando son ejemplos de personas que, a pesar de que fueron acusadas de manera injusta, ellas no tomaron la venganza por su propia cuenta. Por el contrario, lo pusieron en manos de Dios, y Dios tomó su lugar en ese lugar y en ese momento para que ellos tuvieran su merecido. Estos relatos también nos dejan 3 cosas. Una, la venganza es de Dios. Recuerden lo que dice Romanos 12:19, que dice: mía es la venganza, dice el Señor. El punto número 2 que nos deja es que siempre hacer el bien a todos por igual. No importa quién sea la persona que tengas enfrente. Recordemos que Dios nos ama a todos por igual. Estos 4 relatos que he compartido con ustedes nos muestran 3 cosas importantes. Una, la venganza es de Dios. Recuerden lo que dice Romanos 12:19, que dice el Señor: mía es la venganza. El punto número 2 que nos deja es que siempre debemos hacer el bien a todos por igual. Tenemos el gran ejemplo de Jesús. Recordemos que Él siempre hizo el bien por todos. No discriminó a nadie, ni porque le hayan hecho cara, ni porque lo hayan insultado. Él siempre hizo el bien a todos por igual. Y el número 3, que no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos humanos. Recordemos Romanos 12:21, que no debemos de ser vencidos de lo malo, sino debemos de vencer con el bien al mal. Siempre tenemos que tener eso en cuenta, niños. Sé que todo esto suena un poco, o mejor dicho, muy difícil de hacer. Lo sé, hacer el bien a los demás que nos hacen el mal. Pero niños, nada es imposible para Dios. Es por eso que debemos siempre recurrir a Él en oración cuando tenemos un problema. Y todos estos personajes de la Biblia tenían algo en común: una fuerte relación con nuestro Dios, que precisamente ellos, cuando tenían estos grandes problemas, siempre iban a Dios para darle esos problemas. También recuerden que Dios es un Dios que siempre nos va a ayudar. Así que, niños, les invito a llevar todas sus peticiones en oración a Dios para que tome el control de todos sus problemas que tengan. Recuerden que para Dios no hay imposibles. Bueno, niños, espero que este tiempo que hemos compartido haya sido edificante para ustedes, porque para mí lo fue, el recordar todas esas cuestiones que había vivido anteriormente y hasta el día de hoy donde me encuentro. Esperamos verlos pronto. La verdad, los extrañamos mucho tener los sábados infantiles aquí con ustedes en la iglesia. Pero pues ustedes saben que aún no es tiempo.
Debemos de esperar por órdenes de nuestras autoridades y debemos someternos porque Dios también así lo dice. Así que cuídense mucho, cuiden a sus padres y que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.